Miren, vamos a empezar con la parte de fisiología, algunos aspectos de fisiología del riñón. Ya, fisio. Listo, entonces ahí están los componentes. El renal, la unidad funcional, fisiológica. Funcional, fisiológica del riñón se llama nefrona. Ya, la unidad funcional del riñón se llama nefrona. La nefrona está formada por glomérulo renal. ¿Qué más? Parte del glomérulo, cápsula de Bowman, que es lo que tiene, bueno, en sí forma el corpúsculo renal. ¿Qué más hay? Túbulo contorneado proximal. ¿Qué más? Asa de Henle. ¿Qué más? Túbulo contorneado distal. Y en algo ahí, porque embriológicamente en realidad esto ya lo sería un componente, está el tubo colector, que para la embriología esto ya es vías urinarias porque tiene un origen ya de vías urinarias. Pero igual forma parte de todo esto. Recuerden, la parte de todo este riñón que concentra nuestra orina se llama asa de Henle. ¿Quién concentra la orina? El asa de Henle. Concentración de la orina. Gracias a esto orinamos 3 veces por día o 2 veces, 3 veces por día. Si es que el asa de Henle no hubiese, entonces en el día, todo el día orinaríamos, cada instante. Entonces, de ahí viene esa teoría, que es muy cierta, por cierto, que dice que el asa de Henle con la edad crece y profundiza. A ver, ¿qué parte del riñón está en esta parte? Los glomérulos, ¿en qué parte del riñón está? La parte de la corteza. Y todo lo que está hacia esta parte inferior es de la médula. Entonces, los tubos colectores predominan en la médula y las asas predominan en la médula. Ya, entonces, cuanto más larga el asa, menos veces en el día orina y menos agua en el día consume. O sea, gracias a esta asa podemos ahorrar el consumo de agua. Los recién nacidos tienen asas cortitas, por eso orinan cada rato y el gas está terrible, ¿no? ¿Cuándo pañalito por ahí? Entonces eso es justamente. En cambio, el adulto ya tiene asas más largas, ya concentra mejor, retiene mejor el agua y redistribuye mejor el agua, por lo tanto menos veces por día. En el desierto los animales no hay agua, ¿qué hacen? Tremendas azones, y con esas asas ¿qué hacen? Pasa al riñón, recuperan el agua y entonces toman menos veces agua en el día. Entonces, ¿de qué depende el consumo de agua de una especie animal? Básicamente de la magnitud o longitud del asa. Ya, entonces ese es el asa. La parte más importante de este riñón es el túbulo contorneado proximal. Mejor dicho, la parte más activa del riñón es el túbulo contorneado proximal. ¿Ya? Y la parte que está asociada más a los componentes endocrinos del riñón viene a ser el tubo colector, el sitio más común para las sustancias endocrinas del riñón. Ahí veremos entonces. Ahora, para fines de exámenes, ¿qué parte del riñón debo aprender yo? Primero, el glomérulo como tal. El glomérulo. Ahí está. Y segundo lugar, el otro que debes aprender es este acá. ¿Cómo se llama? Túbulo contorneado proximal. Este. Y el otro, en tercer lugar, que debes aprender es este acá, se llama tubo colector. Listo. Los 3 puntos más importantes que tienen que aprender para fines de exámenes. Ya, tubo colector, túbulo contorneado proximal y el glomérulo renal. Listo. En esta parte de la entrada, a esto se llama arteriola aferente. Esta salida, arteriola inferior. Hay 2 grandes sistemas vasculares, el glomerular y el otro que va a ir así y que se mete con los asas. ¿Cómo se llama eso ahí? ¿Cómo se llama ahí? Se llama el sistema capilar peritubular. Este es el sistema glomerular y este es el peritubular. Entonces, te preguntan, ¿cuánto de sangre entra al riñón en un día? Flujo sanguíneo renal, ¿cuánto es? 200. Flujo sanguíneo renal es 1200 mililitros. ¿Cuánto filtra? ¿Cuánto filtra en promedio? 120. ¿Y cuánto sale para ir a los capilares peritubular? 600. Muy bien, eso se llama flujo plasmático renal. 600 mililitros. Como podemos ver, después del glomérulo que llega a este capilar peritubular que hace el 50% de lo que entró. ¿Qué significa? ¿Quién está mejor perfundido? ¿El glomérulo o las asas? ¿Y tubo? ¿Quién está mejor perfundido? El
es lo médulo. Por eso la parte cortical del riñón siempre tolera la hipoxemia y tolera la hipotensión. En cambio, la parte medular no tolera la hipoxemia. Entonces te pregunto, si yo ahorita me choco, entro en un cuadro de shock, deshidratación severa, te pregunto, ¿qué parte del riñón será la más afectada? ¿La cortical o la medular? La medular. ¿Cómo se llama esa patología donde por un contexto de shock se daña esa médula? ¿Cómo se llama esa patología? NTA, necrosis tubular aguda, porque el túbulo es el que menos está afectado. Y eso explica entonces por qué todos los shocks hipovolémicos, sépticos, deshidrataciones, quemaduras, ¿a qué te lleva al final? A un daño renal. Pero ¿qué parte de esa riñón se afecta de forma aguda? ¿Glomérulo o túbulo? Túbulo. ¿Cuál es la causa más común entonces de necrosis tubular aguda, de insuficiencia renal aguda intrarrenal? NTA, es necrosis tubular. ¿Ya? Y eso básicamente se explica por esta de acá, porque menos sangre ya llega a la médula y más sangre de la corteza. Con esto no pasa nada. Muy bien, ¿cuáles son las tres grandes funciones de la nefrona? La nefrona tiene tres grandes funciones. La más importante, ¿cuál es? Filtración. Muy bien, la filtración. Esa viene a ser la función más importante. Para eso está diseñado el riñón. Y cuando nosotros hablamos de filtración, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la función de quién? De la membrana o del túbulo del capilar. De la membrana glomerular. ¿Cuáles son los componentes de la membrana glomerular, doctores? ¿Quién es? Endotelio. ¿Qué más? Membrana basal. Membrana basal. ¿Qué más? Y podocitos. ¿Qué está valorando? La filtración, esta función. Esos son los tres componentes de la membrana glomerular. Ahí está. Y cuando nosotros hablamos de filtración, básicamente estamos hablando de membrana glomerular. En la práctica clínica, ¿cómo valoramos esta filtración? Con creatinina. Cuando nosotros medimos creatinina en la orina, creatinina en sangre, lo que estamos diciendo es cómo está funcionando la membrana glomerular. Eso es lo que está diciendo. Se pide creatinina para ver cómo está funcionando esto. Pero creatinina no solamente se filtra, creatinina también se secreta. La creatinina también se secreta. Entonces, si la creatinina se secreta o se reabsorbe también, pero más en secreción, entonces, ¿qué significa? Que no es un buen parámetro para medir esto. Algo que mide solamente filtración, ¿cómo se llama? Inulina, patrón de oro, parámetro de elección, gold standard. ¿Para qué? Para medir la función. Algo que mida específicamente solo la filtración es inulina. Entonces, esto viene a ser el gold standard en pruebas para valorar la función. ¿Cuál es la otra función aparte de esta? Primera función, filtración. ¿Cuál es la otra función? Secreción. ¿Y cuál es la otra función? Reabsorción. Y la vía urinaria, que ya corresponde a esto, ¿qué hace? Acá hace excreción. La excreción a quién corresponde? A la vía urinaria. Mientras que la filtración, secreción, reabsorción corresponde a la nefrona. La nefrona entonces es el responsable de filtrar, el responsable de secretar. ¿De dónde se secreta? De capilar a túbulo. ¿De dónde se reabsorbe? De túbulo a capilar. Ahí está entonces, secreción, reabsorción. Ahí está. Las tres funciones básicas con las cuales se va a formar ¿qué cosa? ¿Qué cosa forma finalmente con todo esto el riñón? La nefrona, ¿qué forma? La orina. El producto final de todo esto se llama orina. Listo. Entonces, el riñón, su objetivo es formar la orina y para eso tiene que filtrar, secretar, absorber, quitarle algo. Muy bien, entonces nos vamos a dedicar ahora a hacer funciones del proximal del colector y con esto ya terminamos la parte de fisiología. Entonces, eso sería en cuanto a lo que es fisiología. ¿Puedo pasar? Sí. Sí. La siguiente pregunta. Vamos a hacer entonces esta parte ahora lo que es túbulo contornado proximal, datos más importantes de esto. Y luego vamos a ver
poco el lector. Ahí está. Muy bien. Entonces, hablemos del túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal viene a ser la parte más activa. ¿Por qué es la parte más activa? Porque tiene, ¿cómo se llama esta célula? Célula con chapa estriada. Entonces, esta es la única parte del riñón que tiene ribete. Así. ¿Por qué el túbulo contorneado proximal tiene la parte más activa del riñón? Porque tiene chapa estriada. ¿Cuál es la otra característica aparte de la chapa estriada? La otra característica es que tiene mitocondria. ¿Qué parte de todo el riñón histológicamente tiene más mitocondrias? Túbulo contorneado proximal. Si tiene mitocondrias, ¿qué cosa tiene entonces? De ventaja. Alta cantidad de formación de qué? Concentración de qué? De adenosina trifosfato. Entonces, todo el transporte activo acá se va a dar en gran proporción. Ya, la mayor parte del transporte activo es acá. Listo. De ahí entonces que se dice, esa es la razón por la cual al tener chapa estriada, y al tener bastante ATP, es que este riñón entonces es la responsable de qué? De reabsorber y secretar. ¿Qué reabsorbe? El 100% de qué? Glucosa y qué más? Aminoácidos. 100% de glucosa aminoácidos se secreta ¿dónde? Túbulo contorneado proximal. A través de un transportador, ¿cómo se llama? SGLT2. Muy bien, esa aminoácido. ¿Qué más reabsorbe? Reabsorbe también el 90% de qué? De bicarbonato. Recuerden que en este túbulo contorneado proximal también se forma bicarbonato, síntesis de novo. ¿Cuánto es el umbral? El umbral para que pueda aparecer glucosa en orina. Pregunta, si dice que la glucosa el 100% se reabsorbe en el proximal, la pregunta es, en la orina debe aparecer glucosa, ¿verdad o falso? Falso. La pregunta es, ¿en qué contexto aparecería glucosa en la orina? Muy bien, cuando esto supera el umbral de la recaptación. ¿Cuánto es el umbral de la recaptación? Más de 180 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Si ese diabético no se controla su glucosa y está en valor más de 180, o sea, 200 miligramos por decilitro, esa glucosa que en gran cantidad entra no logra reabsorberse todo y aparece en la orina. Eso se llama glucosa. ¿Cuánto es el umbral entonces para lo que es la reabsorción de glucosa al 100%? 180. Más de 180 ya escapa glucosa. ¿Qué más? Luego tienes, controlando acá, 60-70% de qué? De reabsorción, de sodio, los electrolitos más importantes, sodio, ¿qué más? Potasio, ¿qué más? Calcio, ¿qué más? Ahí tienes eso, y agua, pues, agua, 70% del agua. ¿Y qué más? 50% de qué? 50% de urea, la urea 50% se reabsorbe en este túbulo contorneado proximal. Otros datos relacionados al túbulo contorneado proximal que han preguntado en exámenes vienen a ser, por ejemplo, los aminoglucósidos, su nefrotoxicidad. ¿Dónde se da? ¿Por qué produce nefrotoxicidad? Porque lesiona ¿qué? Túbulo contorneado proximal. La nefrotoxicidad de los aminoglucósidos, porque es nefrotóxico, neurotóxico, ototóxico. Esa nefrotoxicidad es en el túbulo contorneado proximal. Es en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué más? Que estas células también tienen capacidad de ¿qué? De activar. Ahí es donde se va a activar la vitamina D3. La vitamina D3. Sitio de activación de la vitamina D3 básicamente viene a ser el túbulo contorneado proximal. Células del túbulo contorneado proximal. Muy bien, ya está entonces. Eso en cuanto al túbulo contorneado proximal. Desde hasta de Henle, recuerden que esto viene a ser la zona más impermeable al agua. ¿Cuál es la parte más impermeable al agua, doctores? Viene a ser el asa de Henle y sobre todo el asa gruesa de Henle. A esto se le llama por eso, ¿qué porción? ¿Porción qué? ¿Qué porción al ser impermeable? Diluyente o porción esta sería la porción diluyente. ¿Por qué? Porque lo que le va a quitar a la orina viene a ser solamente electrolitos. Recuerden que acá se quita electrolitos.
El mayor transportador del cuerpo humano, ¿cómo se llama? Sodio, ¿qué más? Potasio, ¿qué más? 2 cloro. ¿Dónde abunda ese transportador? Asa de Kegel. Entonces, como quitas solamente electrolitos y no agua, entonces el agua se queda y diluye. Ah, ya, esa es la porción diluyente de la orina. Tanto toda esa parte del asa de Kegel como la parte cortical. Ya, la porción diluyente de la orina. Muy bien, ¿qué más? Por acá vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Recuerden que este asa de Kegel, el asa gruesa de Kegel, ya, al margen de tener este transportador, es el sitio donde va a actuar los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa actúan exactamente acá, en este transporte. Y otro dato importante, que esta es la zona de donde sale hacia el túbulo, hacia la luz, una proteína que aparece en la orina en gran cantidad. ¿Cómo se llama? Proteína de Tams-Hochfeld. La proteína de Tams-Hochfeld, ¿de dónde deriva? De las células del asa gruesa. Y entonces, la pregunta es, seguramente por ahí nos quedamos con este concepto. ¿Hay o no hay proteínas en orina? ¿Hay o no hay proteínas en orina? ¿Hay proteínas en orina? ¿Cuáles? No. Bueno, en cuanto a lo que viene a ser proteínas, si les decía proteína, no debería haber. ¿Debe haber proteína o no? No. ¿Cómo que no, doctores? ¿Pasa o no pasa de acá? A ver, esto viene a ser el capilar, ahí está el capilar. Esto viene a ser el capilar, ahí está el capilar, ahí estamos. Entonces la pregunta es, ¿pasa o no pasa proteínas desde el glomérulo a la cápsula al túbulo? ¿Pasa o no? Sí puede pasar. ¿Qué proteínas sobre todo pasa? Entonces ahí viene el concepto de membrana glomerular. ¿Qué dice la membrana? Podocitos, ¿qué más hay? Membrana basal, ¿y qué más hay acá? Endotelio. Pregunta, ¿qué carga tiene esta membrana? ¿Qué carga tiene? Negativa. ¿Qué carga tienen los podocitos? Negativo. Pregunta, ¿cuál es la luz? La luz viene a ser esta de acá. Entonces acá está la albúmina, que es la proteína que tiene menos peso molecular. Entonces, esta albúmina, ¿qué carga tiene normalmente? Negativo. ¿Va a pasar eso? No pasa mínima cantidad. ¿Por dónde? Por los poros de este podocito. Por esos poros y además del endotelio que es fenestrado. Entonces, sí logra pasar, pero en mínima proporción. Ahora, ¿por qué no pasa en gran cantidad si este poro da para que pase la albúmina? Porque tiene carga negativa. Entonces, para que una sustancia logre atravesar en gran cantidad esta membrana, tiene que cumplir dos requisitos. ¿Cuál? Carga. ¿Qué carga? Positiva. ¿Y qué más? Peso molecular. ¿Alto o bajo? Bajo. Si una sustancia cualquiera tiene carga positiva y bajo peso molecular, entonces en la orina hay alta concentración de orina. Va a presentar aquí. ¿Cuál es lo opuesto para este requisito de la albúmina? Que tiene carga negativa, pero tiene un peso molecular al límite. Por eso mínimo. Entonces la pregunta es, ¿pasa albúmina? Sí pasa, pero muy poquito. ¿Cuánto de albúmina esperamos encontrar en orina normalmente? Menor de 30 miligramos. Eso es la orina. ¿Cuánto de proteinuria? Proteína. Entonces tú dices, proteína, valor normal de proteína. Una cosa es que te digan cuál es el valor normal de albúmina en orina, menos de 30. Y otra cosa es que te digan cuál es el valor de proteínas en orina. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esas dos proteínas que aparecen en la orina? Primero, ya tienes la albúmina. Y segundo, ¿cuál es? La más abundante. ¿Cuál es la más abundante? Esta que viene directamente del túbulo. ¿Cómo se llama esa proteína? Tams-Hochfeld. Digo, la proteína más abundante en la orina se llama proteína de Tams-Hochfeld. Esta es la proteína más abundante en la orina, no es la albúmina. En condiciones fisiológicas no es la albúmina, es la proteína de Tams-Hochfeld. Con esos dos, entonces, ¿a cuánto llega el valor normal de proteína en orina? A menos de 150 miligramos. ¿Cuál es el valor normal de proteínas en orina? Menos de 150 miligramos en 24 horas. Proteínas. Te pregunto, Tams-Hochfeld filtró por la membrana, ¿verdad o falso?
Tan Hoffman filtró por la membrana, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Dónde se formó? En el túbulo. Entonces no es una proteína que te indique daño, no hay forma de que te indique daño. ¿Qué te indica que sí habría daño cuando aumenta en orina? Albúmina. ¿Por qué? Porque albúmina sí filtra la membrana. Eso sí tiene un valor diagnóstico. Ya chicos, entonces ahí tienen proteínas, entonces en orina sí hay. Pregunten al nefrólogo. Ya. Sí hay eso. Ahora pasamos a esta última parte que viene a ser justamente tubo colector. Con esto terminamos. Muy bien. Vamos a ver. Avanzamos. Entonces, por esta parte hay una sustancia muy importante. Dos sustancias en realidad. Me interesa esta, la aldosterona. Uno es la aldosterona. Y el otro viene a ser la ADH, la hormona antidiurética, o llamado vasopresina. Listo, la vasopresina. ¿Dónde se forma la vasopresina? Síntesis, ¿dónde? Hipotálamo. Almacén, ¿dónde? Neurohipófisis. Estímulo, ¿cuál es el principal estímulo? Aumento de la osmolaridad, el incremento. Ese es el principal estímulo para secretar ADH. Que la osmolaridad aumente, ese es el principal estímulo. ¿Dónde actúa? En el tubo colector, sobre todo medular. ¿Qué hace ahí en los receptores B2? ¿Qué genera en los receptores B2? Básicamente permite el ensamblamiento de esto. ¿Cómo se llama eso? AQP2. ¿Qué es AQP2? Aquaporina 2. ¿Y con eso qué genera? Reabsorber. ¿Qué reabsorbe? Agua. Entonces, función básica del riñón. ¿Cuál es la función básica del riñón? En función a esto explicado. Regular. ¿Qué regula el riñón? Equilibrio. ¿Qué equilibrio? Hídrico. ¿Cuál es el principal órgano regulador del agua corporal? El riñón. Es el riñón. Sin riñón el agua se queda en el cuerpo. Si al día orinamos hasta 2 litros de agua se orina y ahí está yéndose el agua. Entonces el principal órgano que regula los niveles de agua corporal es el riñón a través de la orina. Pero ¿cuál es la hormona responsable de que esto ocurra? De que se orine más o se orine menos. ¿Quién? La hormona antidiurética. Entonces, el regulador por excelencia del agua corporal y desde el riñón viene a ser el ADH. ¿Ya? Entonces, no confundamos con aldosterona. Aldosterona tiene otro papel. ¿Cuál? La siguiente. Te pregunto a ver. Esta es la célula cualquiera del cuerpo humano. ¿Cuál es el catión extracelular más importante? Sodio. ¿Cuál es el catión intracelular más importante? Potasio. ¿Cuánto de potasio tiene fuera de la célula? Valor normal. 3.5 a 5. Sodio, ¿cuánto tiene? 135 a 145. ¿Quién es más fácil de alterar? ¿Sodio o potasio? Potasio, porque tiene menos rango. Entonces la pregunta es, estos dos electrolitos que son literalmente vitales, ¿tenemos cuántos componentes en la tabla periódica? Y casi todo eso está en nuestro cuerpo. Pero de todos esos componentes que hay elementos químicos, estos son los más importantes. Y obviamente por ahí, calcio, que es más abundante, por cierto, en el extra que en el intra, porque hay calcio extracelular y intracelular. Pero ¿dónde hay más calcio? Hay más calcio en el extra y menos calcio en el intra. Entonces, de todo esto, miren, estos dos son vitales, son los electrolitos más importantes para el cuerpo humano. Por lo tanto, debe tener algún regulador que cada día vigile sus niveles en la sangre. ¿Quién es esa sustancia? Aldosterona. Entonces, si por algún lugar vamos a perder electrolitos como sodio y potasio, gran cantidad, no va a ser por vómito, no va a ser por diarrea, esas cuestiones son cuestiones ya patológicas. En condiciones fisiológicas es por la orina. Ahora, ¿dónde? En las células más abundantes del riñón. ¿Cómo se llama? Células principales, donde se regulan los niveles de sodio y potasio para el cuerpo humano en las células principales que están en el túbulo contorneado distal terminal y en el tubo colector, pero hay más acá en el tubo colector cortical. Ahí entonces, ¿quién actúa? La aldosterona. Tiene un efecto positivo. ¿Qué efecto positivo es eso de la aldosterona? Por acá genera un canal y por acá otro canal. ¿Qué canal sería este de acá arriba? ENAC. Muy bien, ENAC. Canales epiteliales de sodio. ¿Qué significa eso? Que por ahí va a recuperar ¿qué cosa? Sodio. Pero, ¿qué dice el equilibrio Donald? Que si una carga positiva entra a un lugar donde sus cargas están en equilibrio, debe salir otra carga positiva.
A través de un canal ROM. ROM, los dos elementos, dos canales básicos que se forman por aldosterona. Listo, ahí está entonces. Sodio entró y potasio salió, pero tanto sodio acumulado no se va a quedar. ¿Qué cosa tiene que haber acá? Una bomba. ¿Qué bomba? 3 sodio sale y 2 potasio se elimina. Ah, ya, bomba, sodio, potasio, ATPase. Listo, así funciona. Esas son las células principales, doctores. Entonces ahí tienen la aldosterona. A partir de, dígame, ¿cuáles son los efectos de la aldosterona? Primer efecto, ¿cuál es? Aumenta. ¿Qué cosa aumenta? Reabsorción. ¿De quién? El sodio. ¿Cuál es el siguiente efecto? 2. Aumenta. ¿Qué aumenta? Secreción. ¿Qué secreción? De potasio. Hemos hablado que el riñón tiene función de filtración, secreción, reabsorción. Filtración, secreción, reabsorción. Ahí están las funciones. Ahí están funcionando como eso. Y por último, acá tienes un grupo de células que se llaman células intercaladas. Y en estas células intercaladas hay una bomba, se llama bomba de hidrogeniones. Entonces, por esa bomba de hidrogeniones sale el hidrogenión desde la sangre. Ahí está. Esa sería la bomba de hidrogeniones. ¿Y qué depende de qué? De ATP. Pero ¿quién también tiene efecto ahí? Ahí también tiene efecto la aldosterona. ¿Cómo se llama la célula? La célula se llama célula intercalada. Esta es la célula intercalada de tipo alfa, porque también hay de tipo beta. Entonces, ¿cuál sería el tercer efecto de la aldosterona? ¿Cuál es el tercer efecto de la aldosterona, autores? ¿Cuál es el tercer efecto? Aumenta. ¿Qué aumenta? La secreción de quién? De hidrógeno. Listo. Al hacer y al tener esta capacidad el riñón de eliminar hidrogeniones, bicarbonato, formar y todo eso, viene la otra gran función del riñón. ¿Cuál es? Por este de acá, el riñón entonces, en fisiología, cualquier libro te dice que el riñón cumple la función de regular el equilibrio. ¿Qué equilibrio? Ácido base. Ácido base. Muchas doctores, ahí tienen todas las cosas. El riñón es una cosa. Todos vemos un riñoncito así como, ¿qué? Voy a ser especialista para eso. Chicos, si el cuerpo humano depende de esto. Hipertensión, presión arterial, equilibrio ácido-base, equilibrio hídrico, función endocrina del riñón es muchísimo. Y aparte, la filtración. ¿Cómo filtramos nuestra orina si es que ahí no va a funcionar el riñón? Muy bien, entonces con eso ya tienen, doctores, las dos cosas más importantes para el cuerpo, para lo que es nefrología, fisionefro, contorneo proximal, glomérulo y acá colector. Esas tres cositas ténganlo siempre claro, porque el hecho que hay función de asa fina, hay del túbulo contorneado distal, hay muchas cosas más, pero desde ya esto es lo que más van a ver en banco que pregunta, residentado, edad, salud, ahí todo lo que ven ahí está, ya, ahí está más o menos. Muy bien, vamos a continuar entonces con el siguiente punto y ahora nos vamos a pasar a lo que viene a ser las glomerulopatías, ¿ya? Y con glomerulopatías se integra todo. ¿Puedo pasar? Sí, pasamos. Muy bien, tercer punto. Pasamos a este punto que se conoce como las glomerulopatías. Glomerulopatías. Muy bien, cuando hablamos de las glomerulopatías, estas pueden ser, si vemos según su etiología, pueden ser primarias y secundarias. Y obviamente las glomerulopatías generalmente, si hablamos del punto de vista fisiopatológico, que corresponde sobre todo a enfermedades autoinmunitarias. Si son primarias, sobre todo son autoinmunitarias. Y si son secundarias, ¿cuál es la enfermedad que daña un montón el riñón? Diabetes mellitus. Sobre todo la causa más asociada es el diabetes mellitus. Entonces, esto es la llamada nefropatía diabética. Entonces tienes ahí diabetes mellitus, tienes HTA, ¿no? Ahí tienes HTA, ahí tienes amiloidosis, ahí tienes fármacos, etc, hay múltiples causas, ¿ya? Diabetes mellitus, HTA, amiloidosis, fármacos, ahí tienes múltiples causas relacionadas. Muy bien, eso sería en cuanto a etiologías, pero si nosotros vemos las glomerulopatías desde el punto de vista de la evolución. Entonces, lo siguiente quiero hacer acá. Primero, el endotelio. Ya, el endotelio, ahí está fenestrado.
Sobre el endotelio, ¿qué está? La membrana basal. La membrana basal. Listo. Y sobre la membrana basal, ¿qué está? Podocito. El podocito, que tiene sus pericelos, que son prolongaciones hacia lo que es la membrana basal. Listo, ahí está. Ese es el. Entonces, a todo este conjunto se le llama membrana glomerular. Membrana glomerular. Tienes entonces endotelio, tiene membrana basal y tiene podocito. A ver, y por fuera de todo esto, en este espacio entre todo esto que viene a ser membranas y membranas, obviamente también hay otro grupo de células que vienen a ser estas de acá y que sostienen sobre todo este glomérulo. ¿Cómo se llama? Células Mesangiales. mesangiales. Muy bien. Entonces, a partir de esto, vamos a sacar los dos grandes síndromes, así como en neumo era síndromes obstructivos, síndromes restrictivos, aquí es síndrome nefrótico, síndrome Nefrítico. ya, así, tal cual más o menos. Entonces, a ver, que un anticuerpo venga y se deposite en los podocitos. Ah, ya, vale, sonar los podocitos. O que un anticuerpo venga y se deposite en la membrana basal. Ah, ya, como son primarias sobre todo, ¿no? Las glomerulopatías, en este caso las primarias van a ser autoinmunitarias, estamos hablando de ello. O que venga y se deposite en lo que es el endotelio capilar, o que venga y se acumule en lo que viene a ser el sangre. Entonces, depende de dónde afecte el anticuerpo. Ahora, puede ser anticuerpo o puede ser inmunocomplejo. Es inmunocomplejo cuando es antígeno anticuerpo, ya que se deposita. Y es anticuerpo, ya. Si solo es anticuerpo que se deposita ahí, esto en patología se llama hipersensibilidad de tipo 2. Si es con inmunocomplejo, en patología, hipersensibilidad de tipo 3. Ya está. Y si no es anticuerpos, y más bien son linfocitos o células inmunitarias, ya. Esto viene a ser la hipersensibilidad de tipo 4. Con eso, pues. A ver, lesioné el endotelio. Ya, lesión de endotelio. Pregunta, ¿cómo se manifiesta la lesión de endotelio? Lesión de endotelio, ¿cómo se manifiesta? Hematuria. Y si hematuria es la manifestación, ¿cómo se llamaría esto en un síndrome de origen renal? Síndrome nefrítico. Listo. Entonces, ahí tienes ya más o menos orientado el síndrome nefrítico. ¿De dónde, qué dianas tiene como componente histológico el síndrome nefrítico? O es el endotelio o es el mesangio. Listo. Cualquiera de esos. O la lesión del endotelio o la lesión del mesangio me produce síndrome nefrítico. ¿Ya? Listo, entonces a eso. Ahí tienes entonces el primer gran síndrome del nefrítico. ¿Qué más? El otro componente, vamos a pasar por este lado. Lesiono el podocito. Si lesiono un podocito, ¿qué me da? ¿Cómo se manifiesta sobre todo la lesión? La lesión se manifiesta sobre todo por proteinuria. ¿Pero qué tipo de proteinuria? ¿Cómo se llama esa proteinuria? Tiene nombre propio. Masiva. Así como hemorragia digestiva masiva, proteinuria masiva. ¿Qué significa esto? Que es más de 3.5 gramos en 24 horas. Eso significa proteinuria de rango nefrótico. Entonces, si esto es este de acá, ¿dentro de qué contexto de síndromes entra? Esto se llama síndrome nefrótico. Por favor, doctores, atiendan los que están atrás. Ya, atiendan, que no digan que, ¿qué me ha preguntado? ¿Qué es esto? Esto es fácil de entenderlo, hay que concentrarnos en la clase. Ya, están grabando, excelente. Vayan a casa y revisen, no revisen ahí, analizo todo lo que estoy escribiendo, lo que estoy diciendo. Y ahí está, y la pregunta que le ponemos no está orientado a esto. Si la pregunta está en la pizarra, cuestión de que ustedes estén atentos. Ya, listo, lesión 2 de proteinuria masiva, más de 3.5, esto se llama rango nefrótico, síndrome nefrótico. Tengo los dos grandes síndromes, nefrítico, nefrótico. Entonces, lesionando esto, básicamente va a ser una proteinuria masiva. La pregunta es, ¿qué va a pasar si yo me lesiono ahora la membrana basal? Ya. Si lesionamos la membrana basal, doctores, hay dos posibilidades. Que haga síndrome nefrótico o que haga síndrome nefrítico. Pero entre esto, lo que más se manifiesta es el nefrótico.
y menos. O sea, que puedo tener en mi clínica de mi paciente entonces hematuria, microhematuria, sobre todo microhematuria, y puedo tener listo. Entonces, ahí está. Con eso ya tenemos entonces el sustrato para poder entender las glomerulopatías y básicamente hablando ya de las glomerulonefritis. Ya lo vamos a clasificar esto. Ya lo clasificamos. Ya está. Ahí entonces está claro, ¿no? Lesiono mesangio, sangra, hematuria. Lesiono endotelio, sangra, hematuria. Lesiono podocito, proteína, me hincho. Espumosa la orina, espumosa la orina. ¿Cuál es la manifestación macroscópica de orinas, de proteínas con orina? Espuma. La presencia de espuma, ¿ya? Y lesiona la membrana basal glomerular, entonces puede ser nefrótico nefrítico. Principal componente de la membrana, ¿quién es? Colágeno. ¿De qué tipo? Tipo 4. Tipo 4. Listo. Ya está. El colágeno tipo 4. Muy bien, ese es el. Pasamos al siguiente punto y ahora sí vamos a hacer la clasificación de esto. ¿Puedo pasar? Sí. Siguiente punto, antes que nos gane la hora. A ver. Glomerulopatías entonces, glomerulonefritis. Ya, esa infección, esa inflamación. Cuando hablamos de nefritis ya, inflamación del glomérulo. Básicamente de causa primaria. Estamos hablando de causa primaria. O sea, por anticuerpos, por antígenos, por células inmunitarias. Estas glomerulonefritis pueden ser agudas. Agudas. Pueden ser subagudas. O pueden ser crónicas. Todo esto, ¿con qué tiene que ver? Con nefrótico, nefrítico. A ver, si es aguda, ¿con qué ocurre sobre todo? Hematuria. Si es subaguda, hematuria y proteinuria. Y si es crónico, proteinuria. Entonces, dígame, ¿cuál es el síndrome más asociado a las glomerulonefritis crónicas? Síndrome nefrótico. Nefrótico. ¿Cuál es mejor dicho, el síndrome asociado a las glomerulonefritis agudas? Síndrome nefrítico. Y acá, nefrótico y nefrítico. Listo. Ahí está, nefro y nefrítico. Los dos. Así entonces. ¿Qué te preguntan por ahí? ¿Qué te dicen de ese glomerulonefritis? Así. ¿Te parece engorroso el tema? No es engorroso. Te dicen, a ver, si tienes glomerulonefritis aguda, que básicamente cursa con hematuria, entonces el cuadro básicamente es síndrome nefrítico. Toda la clínica de síndrome nefrítico va a aparecer en estos cuadros agudos. ¿Cuál es la causa de glomerulonefritis? O mejor dicho, de glomerulonefritis aguda, en este caso, aguda, y sobre todo de síndrome nefrítico en niños. ¿Cuál es la causa más común del síndrome nefrítico en niños? Ya que es nefrítico esto. Glomerulonefritis post-estreptocócica. Estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Esa vendría a ser la causa más asociada a este grupo. Entonces ahí está, eso sería en niños. ¿Ya? En niños. Esto es de causa viral o bacteriano. Bacteriano. Ahora, si me dijeran, podemos grabar esto. Bueno, vamos a ver acá. ¿Cómo es acá? Agudas, subagudas, crónicas. Y crónicas, listo, crónicas. ¿Las crónicas cómo se van? Nefrótico, nefrítico. Nefrótico, ¿no? Van más como nefrótico. Síndrome nefrótico. Muy bien, las subagudas. Ambos, ¿no? Sí. Síndrome nefrótico
y nefritis. Y este acaba sobre todo con síndrome nefritis. Equivaldría a decir entonces, en niños, ¿cuál era la causa más común de eso? Estreptocócica. Y en adultos, ¿cuál es la causa más común de síndrome nefrítico? Adultos. Glomerulonefritis rápidamente progresiva. Muy bien. Estos sobre todo que son formadores de semilunas en adultos. ¿Ya? Pero también hay otra causa de síndrome nefrítico y que es un cuadro agudo. ¿Quién es ese de ahí? Viene a ser ya la nefropatía por IgA. Nefropatía por IgA, por inmunoglobulinas A. Esto es lo mismo que enfermedad de Berger. Entonces, ¿entiendes? Glomerulonefritis estreptocócica más es de los niños, la rápida evolución más de los adultos en el contexto de síndrome nefrítico. Pero si hablamos de agudo, es esta y esta. Porque este aquí es un subagudo, y justamente encaja en este. Ya, a ver, ahora, si nosotros hablamos de esta, recuerden que su hematuria de esto, a ver, digamos, la proliferación de esto de acá, de las células es endocapilar o extracapilar. Es de acá, en la glomerulonefritis estreptocócica. Hay una proliferación endocapilar. Porque cuando decimos glomerulonefritis rápidamente progresiva es porque ¿qué cosa forma? ¿Qué forma? En la histopatología. Semilunas. Y la semiluna es una proliferación endocapilar o extracapilar. Extracapilar. Muy bien. Entonces, cuando decimos glomerulonefritis rápidamente progresiva, esto es una proliferación extracapilar. ¿Pero produce hematuria? Sí, produce hematuria, pero es nefrítico. Y la nefropatía por IgA básicamente también es una proliferación endocapilar, pero básicamente afecta a quién. Es una afectación de dónde? Del mesangio. Los anticuerpos de tipo A se depositan en el mesangio. En cambio acá, en la glomerulonefritis estreptocócica, las inmunoglobulinas de tipo G se depositan en el endotelio. En cambio acá, las inmunoglobulinas de tipo A se depositan en el mesangio. Aquí hay lesión mesangial, lesión endotelial y con eso hay obviamente pues hematuria, ¿ya? Hematuria. Y acá membrana basal. Y con eso hay proliferación extracapilar y con eso pasa pues la hematuria. Listo. Un término clave de esta hematuria de acá, de la nefropatía por IgA, es que es la causante de la llamada hematuria recurrente. Cuando digo hematuria recurrente en glomerulonefritis, recuerda a nefropatía por IgA, hematuria recurrente. Cuando hablamos de lo que es subagudos, ahí está referido a quién? A 3 clases de glomerulonefritis. ¿Cuáles? Glomerulonefritis subaguda del tipo 1, del tipo 2 y del tipo 3. ¿Quién es la glomerulonefritis subaguda del tipo 1? Las subagudas, recuerden que tienen mal pronóstico y además estos son sobre todo formadoras de semilunas. Estas son las peores. Las peores glomerulonefritis vienen a ser las que forman semiluna. ¿Por qué? Porque básicamente destruyen el glomérulo y son de mal pronóstico, no responden bien a los corticoides. Entonces, estas son las subagudas. El tipo 1, ¿quién es? El tipo 1 es llamado síndrome de Wood-Pasteur. Síndrome de Wood-Pasteur. El tipo 2 viene a ser la glomerulonefritis lúpica. Es por lupus, lúpica. Y la de tipo 3 viene a ser la glomerulonefritis asociado a vasculitis. Las vasculitis. Aquí un término clave, ANCA positivo. Las vasculitis te dan ANCA positivo. Si en contexto de glomerulonefritis te dicen que hay ANCA positivo, recuerda que es una vasculitis. ¿Qué tipo de glomerulonefritis es? ¿Aguda, subaguda o crónica? Subaguda. ¿De qué tipo? ¿1, 2 o 3? 3. Estos vasculitis están mediados por linfocitos T. Si son por linfocitos T, ¿cómo se dice entonces? Que es pauci inmune. Te pregunto, la glomerulonefritis lúpica, ¿qué es? Está mediado por inmunocomplejos.
Si es inmunocomplejo, ¿qué tipo de hipersensibilidad es? ¿Qué tipo de hipersensibilidad es? Hace un rato ya te puse en tu nefrona. Hipersensibilidad de tipo 3. Y este de acá está mediado por, no inmunocomplejo, está mediado por inmunoglobulinas de tipo G, que se van a depositar ¿dónde? En la membrana basal glomerular. ¿Qué tipo de hipersensibilidad es si es por inmunoglobulina nada más? Hipersensibilidad de tipo 2. Listo. Esto es 2, esto es 3 y este es posinmune porque es directo por linfocitos. Doctores, en conclusión, las subagudas son las formadoras de semiglobina. Son las que correlacionan con las rápidamente progresivas. Son las de mal pronóstico. Son los que no responden bien a corticoides. Son los que ameritan básicamente inmunosupresión. Ya, ahí tienen entonces a esto que vienen a ser las subagudas. Muy bien, ¿qué más? Luego tienes las crónicas. Y estas crónicas vienen a ser aquellos que sobre todo cursan con síndrome nefrótico. Entonces te pregunto, a ver, en niños, ¿cuál es la causa más común del síndrome nefrótico? Entonces aquí entra una enfermedad que cursa con síndrome nefrótico llamado enfermedad de cambios mínimos. Listo. Datos claves de enfermedad de cambios mínimos. Es el de mejor pronóstico entre todas las glomerulonefritis. El de mejor pronóstico. Otro es el que tiene mejor respuesta al tratamiento de casi todos. ¿Cuál es? Corticoides. Excepto a la positocóxica, que es con antibióticos. ¿Cuál es el otro término clave? Es el que presenta proteinuria selectiva. Cuando escuches proteinuria selectiva o leas en un caso, recuerda cambios mínimos. Esta que es por inmunocomplejos, en su examen de orina, tiene orina telescopada. Este término no te olvides. Cuando en casos clínicos bancos te pongan orina telescopada, ¿en qué vas a pensar? En glomerulonefritis aguda, subaguda o crónica. Subaguda. 1, 2, 3. 2. ¿Cuál sobre todo? La glomerulonefritis lúpica. El lupus es el que presenta todo positivo. Ya, todo positivo. Niños, entonces está. ¿Cuál es de los adultos? ¿Cuál es de los adultos, doctores? ¿Cuál es de los adultos? La más común es la membranosa. Glomerulonefritis membranosa. La primera de estos es la membranosa. La segunda, ¿cuál es? Focal y segmental. Listo. Ahí está entonces para los adultos esas dos causas. La membranosa y el otro es la focal y segmental. La membranosa es la que se asocia ¿a qué sobre todo? A virus de hepatitis B. La focal segmentaria a VIH. ¿A qué también se asocia? A la obesidad. A la hidronefrosis, a eso, focal segmentaria y la membranosa. Este es más frecuente de adultos, es el más en adultos, este es el segundo en adultos. Listo, ya está. Ya. Muy bien, estos ¿con qué cursan? Con síndrome nefrótico. ¿Y qué más? Y hay una cuarta que viene a ser la glomerulonefritis membrano proliferativa. ¿Y qué tiene la glomerulonefritis membrano proliferativa? Lo que tiene de característica básica es que esto es de los nefróticos la excepción, el que cursa con síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, con ambos. ¿Ya? Y otro dato importante de esto, esta es la glomerulonefritis crónica que disminuye ¿qué cosa? El complemento. Consume complemento. ¿Cuál es de las agudas al que consume complemento? La glomerulonefritis post-estreptocócica. Baja el complemento, sobre todo C3. ¿Y cuál es de las agudas el que más consume complemento? La lúpica. Este es el que más disminuye complemento, pero complemento todos los componentes del complemento. C3, C5. En cambio, esto solamente C3 y este es C3. Ya, ahí tienes entonces esas características de las glomerulonefritis. Muy bien, entonces esto ya lo puedes correlacionar con ¿qué? Con el glomérulo. ¿Qué se lesiona sobre todo acá? ¿Qué parte del glomérulo histológicamente? ¿Qué parte del glomérulo histológicamente se lesiona acá para que haya hematuria sobre todo?
Endotelio. ¿Qué parte del glomérulo sobre todo? El Membrana mesanquio. basal. O puede ser podocito, pero más membrana basal. ¿Qué parte del glomérulo? Podocito. Nefrótico, nefrítico y nefrítico. Endotelio o mesanquio, membrana basal, y esto sobre todo es con podocitos, ¿listo? O el espacio subepitelial también se llama, no es espacio epitelial. Muy bien, ahí tienen entonces todos los componentes ya más o menos del tema de ya, pues ustedes saben cuáles son los componentes del nefrítico, del nefrótico. A ver, ¿quién cursa con hipertensión arterial sobre todo? ¿Nefrótico o nefrítico? Nefrítico. ¿Por qué? Porque aumenta la actividad del sistema renina-angiotensina aldosterona y porque retiene agua y sodio. Por eso es hipertensión. ¿Claro, nefrótico no? ¿Cuál es el problema del nefrótico? A ver, ¿cuál es el problema del nefrótico? Ya hablando así un poquito de sus fundamentos. ¿Ya? Síndrome nefrótico. Síndrome nefrítico. A ver, ¿por qué hay edema nefrítico? ¿Verdad o falso? Sí, pero no es un edema en rango nefrótico, anasárquico. En cambio acá sí es un edema generalizado. La pregunta es, ¿por qué hay edema en nefrótico? ¿Por qué hay edema en nefrótico? porque se activa el... Porque aquí cae una fuerza de Starling. ¿Quién es? La presión oncogótica. Y por eso es que acá el agua sale. Aquí el edema es por pérdida de proteínas. Entonces, ¿esa proteína por dónde se va? ¿Dónde se pierde esa proteína? Chicos, ¿dónde se pierde la proteína? ¿Por qué bajó la presión? ¿De quién depende la presión oncogótica? De la albúmina. ¿Y qué hay en el nefrótico? Proteinuria. ¿Y esa proteinuria sobre todo de qué está hecho? De albúmina. ¿Por dónde se está perdiendo entonces la proteína? Por la orina. Entonces, ¿por qué hay albuminuria? En el nefrótico hay proteinuria, albuminuria, mayor a 3.5 gramos en 24 horas, y obviamente al perderse tanta proteína se queda desabastecido de proteína en nuestro capilar, de los vasos sanguíneos. ¿Y qué cae? La presión oncogótica, y con eso hay pérdida de agua al intersticio, y esto es lo que genera el edema. No solo edema, ¿qué más? Derrame, ¿qué derrame? Pleural, ¿qué más? Ascitis, y todas esas cosas que se forman, que se dañan el síndrome nefrótico. Pregunta, ¿el hígado se queda de los brazos cruzados cuando la proteína se pierde por la orina? ¿Qué hace? Aumenta, ¿qué sintetiza? Lipoproteínas. ¿Y esas lipoproteínas quiénes son? Bases 1, 2, 3, ¿cuáles? 1, 2. ¿Cuál? Kilomicrones, ¿qué más? LDL, ¿qué más? HDL. De esos dos nos interesan estos dos. Kilomicrones, ¿qué cosas sobre todo tiene? Triglicéridos. LDL, ¿qué cosas sobre tiene? Colesterol. ¿Qué aumenta en la sangre entonces? ¿Qué aumenta en la sangre? Lípidos, pues, por eso es que tienes hiperlipidemia en el síndrome nefrótico. Pero si aumenta LDL, ¿a qué te va a conducir el incremento de LDL? Escala de Framingham. ¿A qué te conduce? A hacer un síndrome isquémico coronario agudo y que por ciertas causas de muerte, el síndrome nefrótico, infarto. ¿Por qué se infartan los nefróticos, los renales? Porque aumentan un montón de LDL y hacen aterosclerosis y con eso hacen infartos de miocardio. ¿Pero qué viene a hacer esto? ¿Por qué cubrirse? Por una respuesta de la pérdida de albúmina en orina. El hígado reacciona formando lipoproteínas. Y esas lipoproteínas son los kilomicrones que aumentan triglicéridos y LDL que aumentan sobre todo, en este caso, no colesterol, porque se supone que el LDL sobre todo tiene colesterol. Este es el problema. Muy bien. ¿Por qué se da el edema en el nefrítico? ¿A qué se debe el edema acá? ¿Qué se debe, doctores? Entonces acá es diferente el edema. Aquí es diferente el edema. ¿Por qué? Porque aquí lo que aumenta más bien es la actividad de quién? Del sistema renina-angiotensina aldosterona. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Hemos dicho. Reabsorbe. ¿Qué reabsorbe? Sodio. ¿Y a donde se va el sodio, quién se va? El agua. Entonces, por eso es que aquí hay edema. Pero aparte de edema, ¿qué hay? HP, hipertensión arterial. Estos hacen hipertensión arterial. Pero a diferencia de esta, aquí otra cosa que se pierde por lesión sobre todo del endotelio, ¿qué cosa hay? Glóbulos rojos en orina. Entonces, ¿qué hay ahí? En este contexto, ¿qué hay? Hematuria. Entonces, estos son más hematúricos, hay hematuria,
hay hipertensión arterial, si hay edema, pero no el edema que estás viendo acá. Si aquí pierdes proteína en orina, hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia. ¿Qué más hay? Proteinuria en rango nefrótico. ¿Y qué más hay? Edema. Ya, muy bien, entonces son diferentes los contextos, ya son los diferentes los contextos del caso. Entonces ahí tendrían este sistema de orina intestinal lateral incrementado y esa es la causa básicamente de esto. Muy bien, creo que eso sería la teoría de todo esto, ¿ya?